Las ¿Cuál? palabras en guaraní, Rami, y Sí, para todos los que nos están escuchando también y nos están siguiendo, las palabras en guaraní tienen una característica muy especial, a diferencia del castellano. Y la oralidad y la nasalidad crean usos diferentes de algunos sufijos o prefijos. Y me explico, ¿verdad? Yo digo, por ejemplo, usando un verbo, yo puedo decir, por ejemplo, ayeyujú, ayeyujú. sí, Y, pero cuando yo tengo un verbo nasal, y enseguida explico qué es un verbo nasal, entonces en vez de ye, voy a usar ñe. Y voy a decir, por ejemplo, añe nupa, añe nupa y paité. Puede sí, que en este caso yo mismo me haya pegado a mí mismo o que otros me hayan sí, pegado, pero sí, fíjate, nadie dice ayenupa, ayenupa, sino es claro, añenupa. claro, Y ahora te indico cuáles son lo que nosotros llamamos los fonemas nasales. Por ejemplo, a cada vocal común que conocemos en el castellano como A, E, I, O, U, nosotros le agregamos la sexta vocal del guaraní. En guaraní es seis vocales orales y la sexta es la U de agua. ujú, Entonces serían A, E, I, O, U, U. Y esas seis vocales orales tienen sus pares nasales. Es decir, yo voy a decir I, O, U. Y eso se puede notar cuando en palabras que nosotros decimos comúnmente, vuelvo a insistir, nosotros sabemos aplicar, usamos maravillosamente, pero lo que probablemente desconocemos son estas reglas que te estoy contando. Por claro, ejemplo, yo digo, shepitarasi, shepitarasi. sí, Pita en este caso es una palabra oral, pero si yo digo, por ejemplo, jae y yao pita, pita, no sí, es jae y yao pita, no es claro, pita, claro, sino pita. claro, Y allí está la natalidad. Y eso es lo que, repito, en guaraní puede generar un uso diferente. Te decía recién el caso de ye y de ñe. Otro caso, por ejemplo, es el de mbo y mo. Por ejemplo, yo digo she ambo guatá. Voy a tomar el verbo nada más. Ambo guatá. A, el verbo guatá y le pongo delante mbo. Ambo guatá. Pero si yo tomo un verbo nasal, aquí hay que agregarle que las consonantes nasales son todas las que empiezan en M, en N y en Ñ. Y allí en la M está la MB larga que se dice en B, claro, la N con la D en D, la N con la G en G y la N con la T en T. Y por último la Ñ. Y hay una consonante anterior que es la G nasal, la G de Nguaje. No es gua, no es guaje, sino Nguaje, Nguaje. No es Chesipe Guará, sino es Chesipe Nguará, Nguará. Entonces tenemos las consonantes nasales, son la G nasal, la M, la B, la N, la D, G, T y la Ñ. Son en total 8 consonantes nasales. Y voy al ejemplo que te iba a mencionar. Cuando yo digo el verbo guatá, tiene la G, pero es oral. Entonces yo se ambo guatá, supe. Pero cuando el verbo nasal, por ejemplo, ñenó, yo voy a decir se amó ñenó. ¿Qué va a sí, pasar? En vez de decir se ambó ñenó, debo decir se amó ñenó. sí, Por ejemplo, en ese caso está la ñ y está la n ñ no, por eso nasal. Te doy otro ejemplo más. Si yo tomo la parte siguiente, posterior, la parte final del verbo, habrás escuchado, mañana va a ser el Día Nacional del Pojá ñana, ñaná, sí, el Pojá ñaná. Y uno dice, usando comúnmente ñaná, cuando uno quiere decir lugar donde abundan las hierbas, uno dice ñanandí, exacto, ñanandí. sí, sí, Nadie dice ñanati. claro, Si la palabra es oral, yo voy a decir, por ejemplo, pacobá-ti. sí, Pacobá es oral y le agrego ti. Pero cuando la palabra como ñaná tiene la ñ y tiene la n, yo digo ñaná ndi. Yo puedo decir ñanati, cualquiera me va a entender, pero el que sabe guaraní me va a decir pano ñecuay. ¿Por qué? Porque no está pronunciando correctamente, va a tener que decir ñanandi. En eso radica la importancia de la oralidad y de la nasalidad, Rami. Nosotros, repito, usamos de una manera increíble. Puede que se dé de vez en cuando algún tipo de duda,
pero al fin y al cabo tampoco eso va a tener una incidencia grave que va a hacer que la persona no sea entendida en lo que dice. El caso que mencionaste, ne aramboti, es porque está lambe. Aramboti es una sola palabra que quiere decir cumpleaños. Sí, Por separado yo puedo decir ara y puedo decir separado por boti. sí, Ara sería el tiempo y boti sería cerrar. sí, En este caso, juntas las dos en una, así como uno dice boca calle, ¿verdad? sí, Es una sola palabra, uno dice guardapolvo, es sí, una sola palabra, se refiere al atuendo, a la ropa que usaba para ir a la escuela. Ya no tiene que ver con guarda y polvo por separado, sino que guardapolvo es una palabra nueva. Y eso es lo que ocurre con aramboté, que ya no es tiempo y cerrado, sino que es cumpleaños, directamente cumpleaños. Por eso se toma y se escribe como una sola palabra, aramboté. Y como tiene, repito, la B, te dije recién, todas las que llevan una M son palabras nasales, entonces por esa razón decimos ne aramboté. Por ejemplo, hay un caso así muy común que se suele dar, hay veces cuando la gente dice ñané, ñané mbae. Lo correcto es ñané mbae. Lastimosamente por algunos errores, nosotros vamos a encontrar por allí que hay algunos escritos que dicen ñandé, ñandé mbae. No, ah, lo correcto es ñané. ñané, Entre ñandé y ñané. Por ejemplo, ajá, yo quiero decir nuestro país, voy a decir ñané neta. Ñané neta, ¿por qué? Porque la palabra neta tiene la A final que es nasal. sí, No es heredad de muchos, sino heredad de patria. Y allí es lo correcto, ñané heredad. Son claro, cositas como esas, pero que una vez que uno va relacionando y recordando este tema de la oralidad y nasalidad, fácilmente se supera. Insisto, no es que el decir ñandén está va a generar que una confusión en la gente. Igual se va a entender. Lo que va a generar en el oído del guaraní hablante es una especie de, una forma de decir un poco tanto molestosa, ¿verdad? Por claro, eso te decía, alguien va a decir, no, cuando ñeco ahí. claro. Pero igual se entiende el discurso.